Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a terminar de reforzar el tema que hemos estado desarrollando, que es ángulos, clasificación de ángulos. Recordemos algunos conceptos básicos. Durante las clases pasadas hemos revisado y han realizado un resumen sobre los diferentes tipos de ángulos o la clasificación de estos ángulos de acuerdo a las medidas que estos contienen, ¿no? También hemos visto algo relacionado sobre líneas perpendiculares y líneas paralelas. En general o en específico, algunas reglas de la geometría que dictamos, dos reglas que se refieren al cruce y a los ángulos que se forman cuando dos rectas se intersectan o cuando una recta o una pendiente, una secante mejor dicho, intersecta con dos rectas paralelas, ¿no? Para ello voy a recordarles estas dos reglas. Dice la regla número uno: cuando dos rectas se intersectan, los ángulos opuestos que forman son iguales. Y la regla número 2: cuando una recta intersecta, es decir, se cruza con dos rectas iguales, dos rectas paralelas, los ángulos alternos e internos son iguales. ¿Ok? Para este ejercicio que está aquí escrito en el pizarrón, vamos a hacer uso de esas dos reglas para poderlo resolver. El ejercicio dice: en un edificio en construcción, dos postes de tabique se han reforzado con un miembro cruzado. Calcule el ángulo, perdón, por medio de la geometría. ¿Ok? El ángulo gamma por medio de la geometría. Vamos a realizar este cálculo. Primero vamos a hacer uso de estas dos reglas, de la regla número 1 y la regla número 2, ¿no? La regla número 1 indica cuando dos rectas se intersectan, los ángulos opuestos que se forman son iguales. Ok, vamos a verlo aquí en este ejercicio. Primero vamos a, para que identifiquen las rectas que se intersectan, vamos a prolongar estas líneas que están referidas al miembro cruzado que va a reforzar el poste, ¿no? Perdón, que va a reforzar la estructura. Los dos postes de tabiques. ¿Ok? Son dos líneas paralelas. Están cruzando aquí los postes de tabique que tiene la construcción. Entonces, de acuerdo a la regla número 1, vamos a identificar en dónde hay dos líneas que se intersectan. En este caso aquí hay dos y dos líneas que intersectan, ¿no? Y la regla dice que los ángulos que se forman al intersectar dos rectas paralelas son iguales. Los ángulos opuestos que se forman son iguales, de este lado y de este lado, ¿no? Tenemos el ángulo alfa, que es igual a 60 grados. Su opuesto sería el ángulo gamma, que por la regla dice que son iguales, 60 grados, ¿no? 60 grados. Ahora, para resolver los siguientes dos ángulos, para calcular la medida de esos dos ángulos, vamos a echar mano de la regla número 2, que la regla número 2 dice y enuncia: cuando una línea recta o una recta intersecta dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. Regla número 2: cuando una recta intersecta dos rectas paralelas,
los ángulos alternos internos son iguales. Recuerden, habíamos hablado de dónde están ubicados los ángulos alternos internos entre dos líneas paralelas, ¿no? Vamos a prolongar también estas dos líneas. La parte interna sería esta y la parte externa sería esta, ¿no? Por fuera de las dos líneas paralelas, ¿no? Entonces dice la regla, cuando una recta intersecta dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. Tenemos una línea, vamos a tomar como ejemplo esta línea, que intersecta dos líneas paralelas. Entonces los ángulos que se forman alternos internos van a ser iguales, alternos de cada línea, de cada lado de las líneas, ¿no? E internos porque están entre estas dos paralelas. Alternos en cada lado de la línea paralela. Entonces, si nosotros bajo esa regla comenzamos a analizar el ejercicio, vamos a tener primeramente el ángulo que hemos calculado, el ángulo gamma, bajo la regla número 1, mide 60 grados. ¿Ok? Bajo la regla número 1, porque dos rectas intersectan y los ángulos opuestos, el ángulo opuesto a este mide 60. Ahora tenemos una recta que intersecta dos líneas paralelas. Los ángulos alternos e internos que están dentro de las dos líneas paralelas van a ser iguales, ¿no? Esto quiere decir que gamma es igual al ángulo beta, por lo que beta mide 60 grados. Aquí nuevamente aplicamos la primera regla, tenemos ángulos opuestos, tenemos dos rectas que se intersectan y que sus ángulos opuestos que se forman van a ser iguales. Lo que quiere decir que beta es igual a sigma. Y sigma equivale a 60 grados. El ángulo, ¿no? Ok, esta es la resolución del ejercicio. Cada uno de los ángulos calculados equivale a 60 grados. Bajo y usando exclusivamente las reglas de la geometría. Ojo, tengan mucho cuidado. Vamos a utilizar estas reglas para poder identificar los ángulos y calcular su magnitud cuando se requiera, ¿no? Vamos a hacer una serie de ejercicios que voy a ir explicando, que ustedes van a ir anotando en su cuaderno y que les va a ayudar para la resolución de su examen, ¿no? Es bien importante que todo lo que escriba lo anoten. Muy bien, ahora, las rectas paralelas cortadas por una transversal. En general, cuando dos rectas son cortadas por una tercera, una secante, se forman los siguientes ángulos, cuyos nombres vamos a escribir. Lo voy a escribir ahora con números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, vamos a identificar cada uno de estos ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí vamos a ponerlo, 7 y 8, ¿no? Dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, vamos a ver, a identificar primero los ángulos internos que están dentro de las dos líneas paralelas y los ángulos externos, ¿no? Alternos que están de cada uno de los lados de la línea secante que corta. Entonces, identifiquemos primero los ángulos internos, alternos internos, estos y estos. Entonces, el ángulo 4, el ángulo 5 se denominan ángulos alternos internos. El ángulo 6 y el ángulo 3 también, ¿no? Son ángulos alternos, están de cada uno de los lados de la línea secante y también son
internos. Alternos internos. El ángulo 2 y el ángulo 7, así como el ángulo 1 y el ángulo 8, se denominan ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos, ¿no? Porque también están de cada lado de la línea secante, pero están por la parte externa. Dos y 8, ángulos alternos externos. 1 y 7, ángulos alternos externos. Ok, vayan anotando por favor. En el caso de las rectas que son paralelas, las parejas de ángulo que se forman son congruentes, ¿no? Aquí ya aplicando la primera regla de la geometría, tenemos dos líneas que se intersectan, entonces los ángulos opuestos a cada uno de ellos van a ser igual. Entonces tenemos que el ángulo 1 va a ser igual, o su magnitud va a ser igual al ángulo 4. Así el ángulo 2 con el ángulo 3. El ángulo 5 y el ángulo 7. Y el ángulo 6 con el ángulo 8. Van a ser iguales, ¿no? Aplicando la regla de la geometría. Este ejemplo es únicamente para que ustedes ubiquen en dónde está la posición de cada uno de los ángulos, ¿no? Alternos, internos, alternos o externos, ¿no? Se dice que como estos ángulos, de acuerdo a las reglas de la geometría, en el caso de que las rectas son paralelas, las parejas de ángulos son congruentes. Las parejas de ángulos 1, 5, 2 y 6, 3 y 7 se llaman ángulos correspondientes. Nuevamente, las parejas de ángulos 1 y 5, ángulo 1 y 5, 2 y 6, 1 y 5, 2 y 6, 3 y 8, y 4 y 7 son ángulos, o se les denomina ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes, ¿ok? Simple, ¿no? Es para únicamente identificar cuando una secante corta o atraviesa dos líneas paralelas, en donde están ubicados los ángulos alternos, internos, alternos de cada lado de la secante, internos dentro de las dos líneas paralelas. Ángulos alternos y externos, igual, de cada lado de la secante, pero por fuera de las dos líneas paralelas, ¿no? Basado en las reglas de la geometría, cuando una recta o dos rectas se entrecruzan, los ángulos opuestos que forman son iguales y por correspondencia el ángulo 1, el ángulo 5, el ángulo 2, el ángulo 6, el ángulo 4, el ángulo 7, el ángulo 3 y el ángulo 8. Se dice que son correspondientes. Aquí importante hacer la anotación también, porque ustedes ya
incluyeron en su glosario de términos, los conceptos de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Ok? Los ángulos complementarios son aquellos que sumados forman un ángulo de 90 grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos que sumados forman un ángulo de 180 grados. En este caso, identificamos en el diagrama que el ángulo 5 y el ángulo 6 son suplementarios. Recordemos, los ángulos suplementarios son aquellos que miden 180 grados, ¿no? Y la amplitud de un ángulo llano o extendido es precisamente 180 grados. La suma de estos dos ángulos debe de ser 180 grados, por lo tanto, el ángulo 6 y el ángulo 5 son suplementarios. Igual que el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿no? El ángulo 4 y el ángulo 3, el ángulo 7 y el ángulo 8, ¿no? Eso no lo olviden por si en algún ejercicio tenemos este mismo diagrama y aquí supongamos que tenemos 77 grados, entonces la amplitud del otro ángulo, sumados estos dos ángulos, te tienen que dar 180 grados. Un truco para identificar ángulos complementarios o suplementarios, recordar la magnitud de cada uno de ellos es complementarios, suplementarios. Complementarios, 90 grados. Suplementarios, 180 grados. ¿Ok? Para que lo noten. Los ángulos complementarios sumados miden o forman un ángulo recto. Los ángulos suplementarios sumados forman un ángulo de 180 grados. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar, con los triángulos, ¿no? Clasificación, características básicas de algunos triángulos. Primero vamos a empezar definiendo que el triángulo es una figura cerrada, plana, con tres lados, ¿no? De acuerdo a cada uno de estos lados nos vamos a clasificar. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene los tres lados desiguales. Vamos a comenzar a marcar cada uno de estos lados con letras del alfabeto romano. Un triángulo isósceles y un triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Y el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo va a ser de especial interés para nosotros, para este curso, porque vamos a trabajar muy seguido con él, ¿no? De aquí deriva el teorema de Pitágoras. Y sé que han escuchado la palabra hipotenusa, que es el lado más largo, ¿no? Más grande de este triángulo. Entonces, vamos a comenzar a definir algunas reglas de la geometría para el estudio de estos ángulos, ¿no? Muy bien, un triángulo de especial interés, como lo había comentado para nosotros, es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo que se forma un ángulo de 90 grados, porque aquí, recuerden, se cruzan, si nosotros prolongamos estas líneas, se cruzan dos líneas perpendiculares. Y al cruzarse dos líneas perpendiculares, el ángulo que se forma siempre es de 90 grados. ¿Ok?
Al lado opuesto de ese ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, que es el lado más largo, ¿no? El lado opuesto de este ángulo es la hipotenusa. Ahora, vamos a escribir una nueva regla, que es la regla número 3, que dice, la regla número 3 enuncia: en cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. En cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos o de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Esto lo vamos a comprobar, ¿no? Es decir, la suma de cada uno de estos ángulos internos que componen a los diferentes tipos de triángulos siempre van a ser o siempre va a dar 180 grados, ¿no? Esto se enuncia de la siguiente manera. Tenemos que alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. En el caso particular del ángulo del triángulo rectángulo, sabemos por definición que contiene un ángulo de 90 grados. Entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser también 90 grados. Para el triángulo rectángulo, la suma de beta más la suma de gamma tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque ya tenemos un ángulo recto que mide 90 grados. 90 más 90, 180. Y así para todos, ¿no? En el caso del triángulo equilátero, los ángulos, como tiene tres lados iguales, los ángulos van a ser igual, ¿no? Podemos definirlo que cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Para el caso del triángulo escaleno e isósceles, se tendría que calcular la medición particular de cada ángulo, ¿no? Pero que sumados siempre van a dar 180 grados. Entonces, nuevamente, para cualquier triángulo, para cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Ok, muy bien. Ahora vamos a resolver un ejercicio aplicando las reglas de la geometría para determinar los siguientes ángulos, ¿no? Tenemos el siguiente esquema. Ojo, antes de que cuando vean un esquema así en un examen, en el gráfico, en serie de ejercicios, no se espanten. Vamos primero a identificar las líneas, si existen líneas paralelas, líneas perpendiculares, todo lo que ya hemos aprendido hasta ahorita, ¿no? En el curso. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar a las líneas o ponerles la letra del alfabeto romano a cada una de las líneas, ¿no? Línea A, B, voy a poner con color diferente para que se distinga. A, B, vamos a numerar o a nombrar esta línea. A, B, C, D, A, E, F, G. Tenemos ya identificadas las líneas. Vamos a empezar a resolver. ¿Por dónde empezaremos a resolver? Nos da un dato de un ángulo que mide 30 grados y nos pide calcular la magnitud de los diferentes ángulos. ¿Ok? Aquí les digo, les repito, vamos a aplicar las tres reglas de la geometría que hemos aprendido. La primera, que cuando dos rectas se intersectan, los ángulos que forman opuestos son iguales. Los ángulos opuestos son iguales. La segunda regla, que quiere decir que cuando dos líneas paralelas son intersectadas por una secante,
los ángulos alternos internos son iguales. Pero si ustedes analizan este diagrama, aquí no tenemos hasta el momento dos líneas paralelas, ¿no? No hay dos líneas paralelas y no están atravesadas por una secante. Y la regla número 3 que dice que la suma de los ángulos en cualquier tipo de triángulo va a ser 180 siempre. Entonces, primero vamos a ver. La línea AB es perpendicular a la línea CD. ¿Qué dijimos cuando las líneas son perpendiculares? AB es perpendicular a la línea CD. Cuando dos líneas son perpendiculares, el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿no? Y tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a empezar por partes. Entonces, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Muy bien. Vamos a resolver primero este. Hasta aquí tenemos un triángulo rectángulo. También sabemos que por la regla número 3, la suma es alfa, beta, gamma, teta, epsilon, vamos a ponerle este ángulo omega. La suma de estos tres ángulos nos va a dar o nos tiene que dar 180 grados. La suma de alfa más la suma de beta más la suma de omega. Tiene que ser 180 grados. Tenemos los datos de alfa, que son 30 grados, más beta, que no la conocemos, más omega, que son 90 grados. ¿Ok? Entonces, aquí solamente hacemos un despeje, resolvemos esta pequeña incógnita para ver que 90 más 30 es igual a 120. ¿Ok? 120. Los ángulos recto y este ángulo suman 120 grados. Entonces, 120 para 180, 60. El ángulo beta mide 60 grados. Lo pueden hacer, ¿no? Pueden despejar, este lo pasan para acá y este lo pasan para acá, se lo restan a 180 y les va a dar 60. El ángulo beta mide 60 grados. Ok, entonces ya tenemos los primeros ángulos resueltos con su magnitud, 30, 90, 60. Ahora veamos, la línea AB con la línea AE se intersectan, ¿no? Hay una intersección. La línea AB con la línea AE. Aquí hay una intersección. Entonces, por regla número 1, cuando dos rectas se intersectan, los ángulos opuestos que forman son iguales. El ángulo beta es igual al ángulo teta. 60, entonces mide el ángulo beta, entonces teta va a medir 60 grados también. Muy bien. Siguiente ángulo teta mide 60 grados. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos resueltos. Ahora, vamos a calcular el ángulo gamma. ¿Cómo se calcula? Si nosotros visualizamos ahora, si pudiéramos voltear este diagrama, este esquema, la línea FG es perpendicular a la línea AE. FG es perpendicular a la línea AE. Veamos. Esta línea FG es perpendicular a esta línea AE. Dijimos que cuando las líneas son perpendiculares, el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿no? Si le diéramos la vuelta, tendríamos lo mismo aquí, 90 grados. Ahora conocemos el ángulo teta, que mide 60 grados, nos falta el ángulo gamma, ¿no? Pero sabemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto mide este pequeño ángulo para que juntos son ángulos complementarios. Recuerden que sumados tienen que dar 90 grados, ¿no? El ángulo gamma mide 30 grados. 30 más 60 son 90. Y son ángulos complementarios. El ángulo gamma es complementario del ángulo teta. Así para que lo entiendan en el lenguaje matemático.
El ángulo gamma es complementario del ángulo teta y juntos miden 90 grados. Ahora, para calcular el ángulo épsilon, igual nuevamente, regla número 1. Dos líneas o dos rectas que se intersectan. La recta CD se intersecta con la recta FG. Los ángulos opuestos van a ser iguales. 30, 30. 30 grados. Epsilon es igual a 30 grados. Ahora, igual, continuamos, podemos igual aplicar la regla de intersección, de líneas perpendiculares que forman ángulos de 90 grados, ¿no? Aquí también se forma un ángulo de 90 grados, son ángulos rectángulos estos dos. Entonces, el ángulo que queda de este lado, sumado con estos dos, tiene que dar 180. La regla número 3. 90, aquí ya lo podemos hacer sin escribir, sin hacer tanto cálculo. La regla número 3, el ángulo 90 más 30 son 120. Entonces, para 180, 60, ¿no? Este ángulo de acá mide 60 grados. Vamos a ponerle a este ángulo delta. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos la magnitud de cada uno de los ángulos, aplicando las tres reglas de la geometría que conocemos hasta el momento. Sean muy atentos siempre que vean un diagrama, identifíquenlo, qué rectas están entrecruzando, atravesando para aplicar estas reglas. Si les es más fácil o si les acomoda, márquenlas con distinto color para que las identifiquen, ¿no? Pueden marcarlas con diferente color para que vean en dónde, cuáles líneas son perpendiculares o dónde hay líneas perpendiculares. Una vez que terminen, siguen con la siguiente. Y así, vamos a hacer ejercicios de este tipo, ¿ok? Vamos a ir resolviendo también muchos ejercicios.